En esta clase hablaremos sobre el nombre de las variables según el tipo de dato que contiene. Empezaremos con los arreglos. Para los arreglos, pues usualmente sabemos que es una lista iterable, que estos elementos tienen, o todos los elementos que están dentro de este arreglo tienen alguna característica en común, por lo cual pluralizar su nombre es una buena idea. Vamos a ver ciertos ejemplos. El primero que tenemos aquí, que dice que es una constante, fruit, y es igual a manzana, plátano y fresa. Este ejemplo es malo porque al leerlo, sin observar el valor que tiene, yo pensaría que estamos hablando de una sola fruta. Es decir, solo una fruta, no estoy pensando con solo nombre de fruit, no estoy pensando en que voy a tener 2 o 3 o 4. Un mejor nombre, si solo fuera un único valor que tendría eso o este string, sería nombre de la fruta como fruit name o fruit igual a un string. Entonces tal vez ahí tendría más sentido, pero para un arreglo este es un nombre muy malo. Un poco mejor o algo un poco mejor sería constante fruit list igual a manzana, plátano, fresa. El problema es que internamente yo no sé qué es lo que tengo. O sea, sí, sé que es un arreglo de frutas o un listado de frutas, pero internamente yo no sé mucho sobre la información que contiene. Por lo menos sé que es una lista y por eso este ejemplo es un poco mejor. Uno mejor aún que este sería fruits, en este caso manzana, plátano y fresa. Más de uno va a decir, bueno, pero fruit list tendría más sentido, pero aquí queda mucho, es subjetivo estos dos nombres. En este caso, fruits tiene un poco mayor de sentido porque sé que son varias frutas, sé que está en plural, por lo cual estaría esperando que fuera más de una o más de una, pero en un tipo de arreglo. Pero de igual manera no sé exactamente lo que está internamente. Es muy parecido al problema que tiene el fruit list. Un ejemplo aún mucho mejor sería fruit names, porque literalmente eso es lo que tengo. Tengo una lista de nombres de frutas. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, fruit list o fruits, internamente tendría un mejor nombre si internamente de ese arreglo nosotros tuviéramos instancias de clases o instancias de frutas, y ahí sí tendría más sentido que tuviéramos fruit list o fruits, pero en este caso literalmente lo que tenemos son nombres de frutas. Ahora pasemos a los nombres de las variables booleanas o booleans. Los booleanos usualmente tienen dos valores, pero no siempre es el caso. Puede ser que ustedes tengan un undefined, null, entre otras cosas, pero bueno, ya esos son otros temas del lenguaje. Pero usualmente tienen dos valores, que es verdadero y falso. Dado esto, el uso de prefijos como is, has, can puede ayudar muchísimo a que la variable tenga mucho más sentido semántico por sí sola y con solo leerla ya tener esa idea. Para así mejorar la legibilidad de este código, adicionalmente se procura que su significado siempre sea positivo y evitar las negaciones en el nombre. Todos estos son ejemplos malos de nombres de variables booleanas. Por ejemplo, open, write, fruit, active, no values, not empty. Por ejemplo, open no tiene sentido, no sé qué es. Open puede ser, qué sé yo, bueno, obviamente dice abierto, pero no sé exactamente a qué se refiere. Write, no sé a qué se refiere. Puedo escribir, o bueno, puedo permitir escritura aquí, no sé, o sea, realmente no dice nada write. Fruit igual true, no tiene sentido. No tiene sentido absoluto de ese fruit. Active tampoco tiene mucho sentido por sí sola, porque activo qué, no sé qué es. Luego tenemos no values igual true. No tiene sentido tampoco, o sea, no hay valores, o sea, está bien, dice, no hay valores si está en true. Y si estuviera en false, no values false, no sé, no me queda claro. Not empty igual true. O sea, me dice que no está vacío y está en true, o está vacío y sé que no tengo elementos dentro. No tiene sentido. Y usualmente cuando nosotros estemos viendo este tipo de contenido, es decir, no values o not empty, y ustedes se pongan a pensar sobre el valor del cual esa variable va a almacenar, y nosotros no estamos claros y tenemos que dedicarle unas neuronas o un tiempo para leer esa variable, para tratar de determinar qué es lo que contiene, significa que es un nombre malo. Rápidamente nosotros deberíamos de poder leer esa variable y saber a qué se refiere. Estas mismas variables con unos mejores nombres en booleanos sería como lo que ustedes están viendo en pantalla. Constante is open, está abierto en lugar de open. Can write, es decir, puede escribir en lugar de write. Has fruit, es decir, tiene una fruta. Eso tiene más sentido. Is active en lugar de active. Y en este caso, has values, está en positivo, es decir, tiene valores. Igual false, sé que no tiene valores. En cambio acá, no values igual true. En teoría es lo mismo, pero noten que también el valor al cual están apuntando cambiaría
con el objetivo de que también su valor apunte exactamente a lo que el nombre dice. En este caso, yo estaría esperando de que no tenga valores. Has values, no tiene valores. Is empty, está vacío. Nuevamente en positivo, igual false, es decir, no tengo ningún valor ahí. En lugar de not empty, igual true, porque la verdad no tiene absolutamente nada de sentido semántico. Continuando, ahora vamos con la parte de los números. Los números es interesante para escoger palabras porque hay muchos términos que se pueden utilizar para nombrar correctamente variables numéricas. Pero en general ustedes también pueden utilizar números o palabras como min, max, total para que quede más específico que es una palabra o un nombre de una variable que tiene un valor numérico. Hay ocasiones donde ustedes pueden ser más específicos aún y utilizar la palabra of. Por ejemplo, estos son nombres malos. Tenemos fruits igual 3, no sé a qué se refiere. O sea, cuando yo leo esto no sé exactamente a qué se refiere. Pensaría que hay 3 frutas. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pensaría eso, pero puede ser que no sea así. Yo tengo que sentarme y tratar de adivinar qué es a lo que se refiere ese 3. Igual, cars igual 10. No sé si es que hay 10 carros o no sé, no estoy seguro. Pero tendría que leer el contexto del código para saber qué es lo que se refiere, ¿no? Pero nuevamente, nombres un poco mejores para este tipo de ejemplo. Para este mismo ejercicio sería max fruits, por ejemplo, máxima cantidad de frutas. ¿Cuánta es la cantidad mínima de frutas o el total de frutas? Estos son nombres que tienen mucho más sentido. Ahora, no quiere decir que fruits igual 3 sea pero pudiera ser que lo que la persona quería determinar con estas frutas era la cantidad máxima de frutas permitidas. Ok, max fruits, yo ya sé cuál es la cantidad máxima, la cantidad mínima, el total de frutas. Y nuevamente, cars, que estoy haciendo referencia al total de carros, entonces, total of cars, yo ya sé cuál es el total de carros. Nuevamente, tratemos de priorizar si estamos escribiendo exceptuando de Python, que Python también mucha gente prefiere trabajar con el snake case, pero la mayor parte del tiempo trabajemos con lower camel case para nuestras variables. Total of cars. Y esto queda mucho más sentido. Pasando al último slide que tengo por este video, vamos con los nombres de las funciones. Las funciones en general tienen varias características interesantes. Los nombres de las funciones deben de representar acciones que por lo general deben construirse usando el verbo que representa la acción seguido de un sustantivo. Ya vamos a ver cuáles son nombres correctos para estas funciones que les estoy mostrando. Estos deben de ser bien descriptivos y a su vez concisos. Esto quiere decir que el nombre de la función debe expresar lo que hace específicamente, pero también debe de tratar de abstenerse de toda la implementación que hace la función. Es decir, en este caso tenemos create user if not exist, es decir, crear el usuario si no existe. A pesar de que el nombre queda bastante explícito qué es lo que hace, la verdad es que hay que tratar de evitar poner if not exist porque es algo que la función puede determinar. Crear usuario. Create user. Eso sería todo lo que yo necesito y si lo hace, pues lo creo y si no lo hace, pues no lo creo. Ok. Adicionalmente, hay otro punto importante que he visto por allá afuera. Esto tiene mucho más sentido, los nombres de las funciones deben tener mucho más sentido, especialmente cuando estemos hablando más adelante sobre el principio de responsabilidad única, el cual, en pocas palabras, se reduce a que cada acción debe de hacer una tarea y hacerla bien. Pero eso nos va a ayudar si tenemos claramente los nombres bien definidos de nuestras funciones. En este caso, esas mismas 3 funciones las podríamos reducir y tener nombres más significativos de la siguiente manera. Create user, update user, send email. En lugar de send email y feels valid, no tiene mucho sentido porque la función send email va a verificar, esperaría yo, porque igual no está recibiendo ningún argumento, que esa función send email lo mande si todo está bien. Y si no lo manda es porque hay algún tipo de error de validación o lo demás. Pero nuevamente, leer esto queda mucho más sencillo y se comprende fácilmente con solo una ojeada en lugar de tener estas implementaciones enormes. Aunque nuevamente, eso también puede ser subjetivo porque hay personas que van a preferir algo como create user if not exist in database o algo así. O update user if not exist. Entre otras cosas, ¿no? Pero nuevamente tratemos de que nuestros nombres se puedan leer y comprender fácilmente. Y nuevamente tratar de que se construyan de la manera siguiente. Nuevamente un verbo que representa la acción y seguida del sustantivo, como lo tenemos aquí. Ok, en el próximo video vamos a plantearles ciertos ejercicios, ciertos nombres para que ustedes se ensucien las manos nuevamente y pues miremos qué nombres le podemos poner a nuestras variables. Y obviamente nombres de funciones también.